Ya, hermano, empecemos. Bueno, es que me ayuden a buscar unos versículos de la Escritura. Isaías, otro versículo va a estar en el Salmo, otro en Deuteronomio, y el último lo leo yo. Isaías 63:7. Otra persona, otro hermano que busque el Salmo 139:17. Isaías 63:7. ¿Sí? ¿Sí puede los leer, por favor? De la misericordia de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Bien, hermano. Dice, de las misericordias de Jehová haré memoria. Siempre recordar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Hoy vamos a exponer el atributo de lo que es la bondad de Dios. Creo que encaja perfectamente con cualquier creyente. Salmo 139:17. Salmo 139. 17, sí. Amén. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Otro versículo que apunta hacia la bondad de Dios hacia su pueblo. Hermana, si está ahí, no te pierdas en Salmo y lee 119:68, por favor. $119:68. Sí. Bueno eres tú. Y bien hecho. Enséñame tus estatutos. Sí. Estos versículos anuncian lo bueno o lo bondadoso que ha sido Dios con su pueblo o con la humanidad. Otro está en Deuteronomio 39, lo leo yo, dice, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Es un deleite para el Señor mostrar bondad o ser bueno. Gustad y ve que es bueno Jehová, dice el Salmo 34:8. Y este que es bastante particular, me gusta muchísimo, dice, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dice, pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. La bondad de Dios es un atributo que no se necesita hacer gran estudio, es bastante corto. Según la definición, la bondad de Dios podría ser definida como esa disposición natural que Dios tiene de comportarse benevolentemente hacia sus criaturas, independientemente crean en Él o no. Cualquier persona, sea creyente o no, va a experimentar esa bondad de Dios. Y es una inclinación natural que posee Dios hacia la raza humana. O sea, Él lo hace porque es su naturaleza, el mostrar bondad es su naturaleza. Dios se deleita en misericordia, dice Miqueas. Y en la Escritura no se menciona como que Dios se deleita en aplicar justicia. No solamente en Miqueas, sino en los versículos que también leímos, dice eso. Porque Jehová se gozará en mostrarte, en hacerte bien. O sea, es algo en la cual Dios se inclina. Dios le alegra mostrar bondad. Se goza en hacer bien. A pesar de que Él sea santo y que sea un juez justo, es un legislador, Él se goza en mostrar bondad hacia su criatura, sea creyente o no. Es su naturaleza. Ayúdenme a buscar esto 34 del 6 al 7. Del 6 al 7, el que lo tenga por favor lo lee. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bien, Moisés le pide una petición al Señor y él le dice: Señor, quiero ver, muéstrame tu gloria. Gloria se puede definir
como la presencia de Dios o el conjunto de todos sus atributos. Muéstrame quién eres tú, quiero ver quién eres tú realmente. Entonces Moisés le dice, tengo un deseo, si de verdad yo he hallado gracia delante de ti, muéstrame quién eres tú. Entonces cuando dice que muéstrame tu presencia o tu gloria, y no solamente en este versículo se lo estoy tratando de enseñar, sino que cuando la Biblia habla que en el arca parecida a esa que está allí, que estaba en el templo, se dice que Dios estaba allí, esa era su presencia, y que bajaba su gloria. Su gloria significa que era su presencia, el honor o todo el conjunto de sus atributos está allí. Moisés le pide, quiero verte, Señor. Y aquí también tenéis que entender que esto es una visión, porque dice que pasó las espaldas de Dios, ¿cierto? Y Dios no tiene espalda, Dios es espíritu, ya se ha enseñado acá, es una visión que tiene Moisés. Y en esa visión resalta qué atributos. Dios clemente, está en 34, 6 al 7, dice, entonces pasó el Señor por delante y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente. Dice que es lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Cuando Moisés le dice, muéstrame quién eres tú, Dios le mostró eso. Soy un Dios bondadoso. Esto es lo que soy yo. Un Dios que tiene clemencia, que es tardo para la ira. Y él pudo comprender eso. Más adelante también habla que no perdona la iniquidad. Pero eso también tiene que ver porque él es bueno y también es santo y también es justo. Entonces quiero que vean eso. Moisés vio que Dios era, que lo describió en ese momento, que era un Dios bondadoso. La bondad de Dios también se puede definir, según teólogos, como un paraguas, y debajo de esa bondad de Dios está lo que es la fidelidad de Dios, el amor, su gracia, su misericordia y su paciencia. La bondad, o Dios aplica todos estos atributos de fidelidad, paciencia, amor, misericordia y gracia, es porque Él es bueno. Porque si no fuera bueno no aplica ninguna de estas cosas. Dios aplica esto porque es bondadoso y es bastante bueno. De modo tal que podemos decir que la misericordia es la bondad de Dios expresada hacia aquellos que están sufriendo o están en miseria. La gracia de Dios es la bondad de Dios expresada a aquellos que son indignos de recibirla. La paciencia es la bondad de Dios expresada hacia aquellos que le provocan por largo tiempo. La fidelidad de Dios, se explicó la semana pasada, es la bondad de Dios para cumplir sus promesas, que siempre las promesas son buenas. Y se puede decir que el amor de Dios también es una bondad de Dios expresada para rescatar o redimir o hasta recrear sacrificialmente a su pueblo. Entonces podemos decir que la bondad de Dios es el paraguas que tapa, o la primera capa que cubre cada uno de esos atributos, como es la misericordia, la gracia, la paciencia y la fidelidad de Dios. Dios se inclina a estos atributos porque Él es bueno. Yo quisiera hacerle una pregunta, y ustedes, no sé, a veces yo oro a Dios y yo le doy gracias a Dios, y yo sé que ustedes también lo hacen porque Él es bueno, ¿cierto? Muchos lo hemos dicho, Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Pero ustedes han llegado a pensar que el Creador, el que construye este mundo, o el que organiza, ordena todas estas cosas, pudo haber sido malo. Mira, las historias han dicho que las personas más malvadas que han existido son personas que están en imperio, en rey, son dictadores o son reyes. Siempre no ha habido una persona que sea como que sea insignificante y sea tan malo como esas personas que han logrado esos puestos. ¿Qué pasa? Dios no es así, a pesar de que Dios está muy por encima en autoridad, como creador ya Él tiene el derecho absoluto de toda su creación, Él no es malo. Pero pónganse a pensar que Dios fuera malo. Sería terrible. Mire, los emperadores o los dictadores eran terribles. Podemos ver a Hitler, y no solamente eso, sino más atrás reyes malvados. Daban torturas horribles. Encerraban, una de las torturas más que yo puedo ver que es demasiado cruel, encerraban a personas en toros de bronce y colocaban el toro bajo una llama y las personas le encerraban viva allí, y el toro obviamente tenía orificios por sus fosas nasales, y las personas sufriendo adentro emitían un sonido y botaban el humo por la fosa nasal, y las personas adentro sufriendo. Eso lo hacía el emperador, y uno dice, ¿cómo pueden ser capaces de hacer eso? Pero ellos tenían algo en común, y es que estaban por encima y eran autoridades de todas las cosas.
¿Por qué? También se dice que las personas más malvadas son las personas que están por encima de las leyes. Cuando no hay una ley que rige a una persona, el hombre se desata, porque no hay nada que lo restrinja. Entonces tú dices, wow, es tremendo que ellos que tienen la posibilidad de hacer bien no lo hacen. Y quise dar esta comparación para que podamos resaltar cómo es Dios, que Dios, a pesar de que está por encima de todo, no es así tan malvado como nosotros. Porque una de las cosas que mencioné en los atributos es su paciencia. Y Él soporta la maldad del ser humano. Por años, Dios ha sido bueno, esperando, como dice la Escritura, que el hombre se arrepienta. Nuestra cabeza, que es el Señor, nuestro líder, es bondadoso, hermano. También hay que entender que ninguna nación o pueblo se eleva por encima de su religión. Esto lo aprendí también hace poco. Ni ninguna religión se eleva por encima, moralmente por supuesto, se eleva por encima de su Dios. ¿Qué significa esto? Ciertamente que nosotros vamos a buscar imitar lo que la religión nos dice, o vamos a tratar de imitar lo que es nuestro Dios. Si nosotros estudiamos un poco cómo eran los dioses antes, habían dioses que del amor y su práctica era tener relaciones sexuales, ¿me entiendes? Y entonces depende de quién sea tu Dios, de tu comportamiento. ¿Y por qué también le digo esto? Porque nosotros también tenemos que ser inclinados a la bondad. Si tenemos un Dios que es bondadoso y que es rico en misericordia, en paciencia, en fidelidad, en demostrar gracia, también nosotros tenemos que ser de esta manera. De modo tal que entonces, si nosotros seguimos una religión es un estilo de vida, y esta religión nos lleva a Dios, nosotros también tenemos que seguirlo a Él. Tenemos que imitarlo, porque somos sus seguidores. Nuestro Dios es bondadoso. No hay comparación. Otra pregunta que les quiero hacer, y esta sí quiero que me la respondan. Aquí terrenalmente o horizontalmente, ¿cuál ha sido la máxima expresión de amor que ustedes hayan tenido entre las personas? Perdón, de amor no, de bondad. ¿Qué persona le ha transmitido a ustedes la mayor bondad? A los hijos, ciertamente es así. Yo creo que no vas a experimentar otro toque de amor o de bondad terrenalmente que el de una madre. Y se puede decir, yo también lo asemejo, porque yo tengo una buena esposa, es el de una buena esposa o un buen esposo. Yo creo que también está ahí cerquita. Pero creo que es más común el amor de una madre. Nunca vas a sentir más bondad que esa persona. Es increíble, tú te puedes portar muy mal y esa persona está allí. Está allí. Yo hice bastante llorar a mi mamá por mi mal comportamiento. Y siempre estaban dispuestos a tender la mano, a recibirte la vez que tú quieras regresar. Es increíble. Y para nosotros eso es algo sagrado. Y ustedes lo pueden ver. La segunda celebración más grande en el mundo es el Día de las Madres. Porque nosotros valoramos ese amor, nosotros sabemos que realmente nos aman. Y queremos valorar a la persona que es incondicional con nosotros. Ahora leamos Mateo 7:11. Todos si lo pueden conseguir. Sí, por favor. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ya, ciertamente quise dar esa información antes de leer el versículo. Nosotros estamos encantados con el amor de una madre, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que nosotros siendo malos, si ustedes madres siendo malas dan buenas dádivas a sus hijos. Ahora, aquí ahí se pueden aplicar dos cosas. Ciertamente el hombre es malo, está diciendo Dios. Ustedes no son personas buenas que hacen de vez en cuando cosas malas, no. Ustedes son malos que de vez en cuando hacen cosas buenas. Pero a lo que yo quiero llevar, imagínense, Dios dice, si ustedes siendo malos, y la comparación es, ustedes hacen cosas buenas y le hacen cosas buenas a sus hijos. Pero la comparación es, ¿cuánto no más yo? Que yo sí soy verdaderamente bueno, dice Dios. O sea, la comparación es bastante grande. No hay una persona, no hay un ser bondadoso sobre la tierra, sino Dios, la Escritura lo menciona. La comparación es bastante grande. ¿Por qué? Porque el ser humano está manchado con pecado y no es bueno, y aún así transmite esa bondad como nosotros la experimentamos como la madre. Pero Dios es perfectamente, inmutablemente, eternamente bueno. O sea, porque todos sus atributos que se han mencionado aquí como eso, como que Él es perfecto, que es inmutable, que no cambia, que es eterno, se aplican a la bondad. Y nosotros, o las madres,
queda muy por abajo la bondad de Dios. ¿Sí? Dice que Dios muestra bondad con intensidad. Y yo sé que una madre puede experimentar bondad y amor incondicional, pero ¿sabe qué me llama a mí bastante la atención? Que hubo un problema en Israel y las madres cocieron a sus hijos para comerse. Yo no sé si hay un extremo tal en que la madre puede perder ese juicio. O quizá es que es tremendo, porque no sé si, claro, ese pueblo estaba bajo un juicio de Dios y esas personas eran malvadas. Pero ¿podrá una madre llegar a hacer eso? O sea, también me causa curiosidad. Pero bueno, en Dios no es así. Porque igual como se dice en la escritura, las mujeres son los hombres somos malvados, pero Dios no es así. Dios muestra una bondad con intensidad, Dios muestra una bondad al 100%. Dios es bueno y todo lo que hace es infinitamente, de modo tal de que muestra su bondad infinitamente o eternamente. Mira, es posible que un ángel sea bueno, pero no infinitamente bueno. Solo Dios puede reclamar infinitud o eternidad. Cuando digo que Dios es bueno, que tiene un buen corazón, quiere decir que tiene un corazón infinitamente bueno y que no tiene límites para ello. Cuando digo que Dios es amable, bueno y comprensivo por naturaleza, quiere decir que es infinitamente es así. De modo tal de que cualquier atributo que se le menciona a Dios va a ser un atributo que es eterno. Dios es perfectamente bueno. Dios no solamente es infinitamente bueno, también es perfectamente bueno. Dios nunca es parcialmente algo. Él es completo. No se le necesita añadir algo más para decir Dios puede mejorar. Dios le hace falta para que sea más bueno, le hace falta esto. No, Dios es perfectamente bueno. No hay equivocación en Él. No significa que pueda haber veces en que Dios no sienta bien y no sea bondadoso. Dios no va a llegar un momento y decir, hoy me levanté con el pie izquierdo y hoy no quiero ser bondadoso. No, siempre va a mostrar esa bondad. Nunca habrá un momento en que Dios sea cordial. Hasta el mejor cristiano, hermanos, no es cordial siempre. Quizá no durmió bien y aunque no esté loco y viva como cristiano, quizá no le gusta hablar por las mañanas. No se siente cordial, no es comunicativo, no es entusiasta. Pero nunca hay un momento en que Dios no lo sea. Porque lo que Dios es, lo es perfectamente. Los atributos de Dios son como un engranaje. ¿Saben lo que es un engranaje, verdad? Es algo así como que se va uniendo, porque todo, y yo digo que por eso es que Él es Dios, porque todo se puede ir en el mismo sentido. Porque uno puede decir Dios es bondadoso, Dios muestra piedad, pero también es justo, Él también muestra una ira santa. Y así es, cuando yo digo que es bondadoso, tienen que aplicarle también todos sus atributos, que es inmutable, que es perfecto, que no cambia, porque así son los atributos de Dios. También Dios dice que es inmutable, inmutablemente bueno, Dios no va a cambiar, siempre va a ser bueno. No va a ser bueno por un tiempo, eternamente, perfectamente y inmutablemente va a ser bueno. Vamos con la pregunta entonces que siempre nos hacemos, que ya ustedes a esta altura deberían saber responder, y es, ¿por qué si es Dios bueno pasan tantas cosas malas? Me gustaría que alguien respondiera. Cualquiera. ¿Por qué si es Dios bueno pasan tantas cosas malas? Porque yo le estoy describiendo esa bondad de Dios y tú dices, wow, es maravilloso y todo el mundo cree eso. La gente sale en la calle y hay cristianos que dicen, Dios es amor, Dios es amor. Están transmitiendo esa bondad. Pero hay gente que cuestiona eso. Dios es amoroso, pero ¿por qué pasan tantas cosas malas? ¿Por qué Dios permite tantas cosas malas? ¿Qué le responde? Por causa de nuestro pecado. Porque siempre se escucha y dice, pero ¿por qué? Siempre lo he escuchado, que si Dios es bueno, ¿por qué hay guerra en el mundo? ¿Por qué dejaron que ese niño muriera? Y siempre le echan la culpa a Dios de lo que ocurre, pero es causa de nuestro pecado, de nuestra caída. Así es, Sean. Yo una vez lo dicté aquí, y es que hacemos preguntas incorrectas. La pregunta debería ser, ¿es por qué no debió matarnos Dios? Esa sería la pregunta. O por qué vemos todo con colores hoy día, cuando no debería ser así. Pablo H. dice que esto es para que los árboles no estén dando hojas verdes, esto es para que tuviera gris, para que hubiera más enfermedades. Un punto de los 5 puntos calvinistas es que nosotros estamos en un mundo caído y que hay depravación total o radical. Y si esto es así, ¿por qué
Porque vemos esto, hay matrimonios buenos, mi matrimonio es bueno. O estamos gozando, nos reímos, tenemos amigos, hay iglesia, hay escritura. Es por la bondad de Dios. Por eso le digo, no deberíamos decir por qué pasan cosas malas. Y es más bien por qué nos pasan cosas buenas. Esa debería ser la pregunta, la pregunta a esto. Es más, hay una respuesta que utilizan mucho los reformadores y es que la pregunta cuando la hacen y dicen ¿por qué hay personas buenas que pasan cosas malas? Y ellos responden, no, eso nunca ha sucedido. Bueno, sucedió una vez y fue a Cristo. Él fue el único bueno que le sucedió cosas que él no merecía. ¿Ya? Escucha lo que dice Miguel Núñez con respecto a lo que es la bondad de Dios. Dice, cada vez que nosotros vemos en la historia redentora que Dios ha llegado a aplicar su justicia, que para nosotros es malo que Dios aplique su justicia, tú te puedes asegurar y confiar y garantizar con tu boca que Dios ha gastado un enorme tiempo soportando los pecados de los hombres, aplicando su misericordia, su paciencia, y ver cómo el ser humano se ha burlado entonces de su bondad. No le queda otro recurso que no sea la de aplicar su justicia. Cuando Dios aplica su justicia, nosotros nos lamentamos, pero hermano, estamos súper seguros que Dios le ha advertido a esa persona. Lo ha hecho conmigo. Con los creyentes lo hace muchas veces. Tú lees la escritura y sientes que hoy hay una alerta de Dios donde te dice arrepiéntete. Cualquier sermón te dice arrepiéntete. Y cuando tú no te arrepientes y en tu dureza de tu corazón tú sigues avanzando en tu maldad y viene la justicia, no te puedes lamentar. Porque como dice Miguel Núñez, tienes que estar súper seguro que Dios ha gastado su tiempo llamándote al arrepentimiento y su paciencia no ha tolerado. Lo voy a volver a leer porque me gusta muchísimo. Dice, cada vez que nosotros vemos en la historia redentora que Dios ha llegado a aplicar su justicia, tú te puedes asegurar, garantizar con tu boca que Dios ha gastado una enorme cantidad de tiempo soportando los pecados de los hombres, aplicando su misericordia, su paciencia, y ver cómo el ser humano se ha burlado entonces de su bondad. No le queda otro recurso que aplicar santa justicia, le añadiría yo, una santa justicia. La gente se burla de la bondad de Dios. ¿Por qué entonces la gente muere? Es otra pregunta que se hace las personas, pero ya respondió el hermano Juan, y es que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que se obtiene por pecar. Pero tenemos más de, aquí bueno, exceptuando la niña de Daniel, todos ya tenemos mucha edad, yo creo que todos pasamos los 30. No debimos haber muerto hace mucho tiempo. Sí, pero Dios mostró bondad también con nosotros. Dos cosas. Para los creyentes, ¿qué no tiene que llevar a la bondad a nosotros? Bueno, inclinar nuestro rostro y agradecerle lo bueno que ha sido Dios con nosotros, que ha sido con nuestra familia. No nos merecíamos esto, ¿cierto, hermano? A pesar de que tenemos grandes dificultades, igual no nos merecíamos nada bueno. Era para estar peor. Dios mostró bondad con nosotros y por eso, para los que estamos aquí, son creyentes, inclina tu rostro. No lo digo que lo hagan ahora, pero agradece a Dios por esa misericordia, por esa bondad mostrada a ti. Y no solamente eso, también la hermana Karina oró, creo que fue, o Daniel, no recuerdo, es por la salvación, hermano. Si hay una prenda, obviamente nosotros estamos acostumbrados a un mundo terrenal, pero si hay una prenda que realmente vale oro, es la de la salvación, hermano. Y Daniel en su oración mencionó que cuando cambiemos nuestro estado, cuando pasemos de este estado terrenal al celestial, es que nos vamos a dar cuenta que la salvación era lo que más necesario. Pero yo creo que a medida que nosotros vayamos envejeciendo, también nos vamos a ir dando cuenta que nuestra vida es pasajera y creo yo, que si seguimos en Cristo, vamos a ser cada vez más sabios, darnos cuenta que lo que realmente vale la pena es la salvación. Entonces, creyente, da gracias a Dios por la salvación, hermano. No hay una muestra más grande de bondad de Dios que es salvarte cuando no lo merecías. Imagínense lo que es la salvación para nosotros, porque hay un orden. ¿Alguien se sabe el orden de la salvación? ¿Tú te lo sabes, Juan? O primero Él te da... pero te lo sabes en latín, dilo para que me gusta tu latín. No. Orden salutium, ¿cierto? Ordo salutis. Ajá, bueno, que en ese orden, ustedes no se imaginan el poder que Dios manifestó. Primero te dio vida, te llevó el evangelio, te llevó a creer,
te adoptó, bueno, y antes de eso te había predestinado desde hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del mundo, dice Dios, hermano, solamente para traerte a Él, soportando también con paciencia nuestras rebeliones. Yo fui creyente o Dios me rescató a los 23 años, durante 23 años, bueno, no cuando era un niño, pero desde que tuve conciencia hasta los 23 años, Dios me tuvo que haber matado y mostró bondad con nosotros, ¿ven? Y lo sigue mostrando ahora. Porque tampoco soy un excelente creyente, vivo pecando siempre. Dios es así, mostró bondad durante todo ese proceso que menciona también Romano, o ese orden de la salvación. Dios lo que ha hecho contigo es mostrar bondad. Para el que no es creyente, espero que aquí todos seamos creyentes, pueden asegurarle que no hay mejor bondad que la de una madre, pero sí, hay una que es mayor, que es la de Dios. Y quiero que vayamos, antes de terminar, a Romanos 2:4. Dice así, ¿ya lo tienen? Dice, o tienen en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Esa es una pregunta que está haciendo Pablo. ¿Por qué ignoran la bondad de Dios? ¿Acaso no se dan cuenta que la bondad, su paciencia te están guiando al arrepentimiento? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y más adelante, ¿qué es lo que dice? Y por la dureza de tu corazón, por tu corazón arrepentido, ¿qué dice? Atesoras ira para el día de la ira. Pero no va a ser justo Dios si estás ignorando la bondad de Dios. El que no es creyente, no sigan ignorando la bondad de Dios, porque hay como, por decirlo así, yo creo que es lo que Pablo está transmitiendo, es que hay un banco donde las personas que no se arrepienten están atesorando ira. Y cuando venga el juicio, ustedes van a cobrar ese cheque. Bueno, ustedes no, la persona que no es creyente. Por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. Ya leámoslo completo. Dice, o tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Estoy leyendo de la versión de las Américas. Termino diciéndole esto que dice Miguel Núñez. Yo creo que nos ayudaría a comprender mejor la paciencia de Dios si meditáramos acerca de cómo Dios tolera que millones de personas todos los días incurran en actos que Él odia. Dios ha revelado con ese mismo vocabulario que Él odia, Él aborrece, detesta el pecado. Dios ha tolerado la maldad de ese hombre hasta el día de hoy. Como te decía, una cosa es tolerar algo que te disgusta y otra cosa es tolerar algo que tú repeles. Ustedes deben saber que Dios ni siquiera tiene comunión con la maldad, eso es algo opuesto a Él. Y Él dice, aquí Miguel Núñez dice, una cosa es tolerar algo que te disgusta. Yo creo que en cierto sentido tú puedes convivir con eso, pero Dios no. Dios no puede tolerar la maldad, porque es algo que Él repele, ni siquiera se puede acercar la maldad a Él. Y Dios lo ha hecho así. Yo creo que nos ayudaría a entender su paciencia cuando considera que Dios tiene la habilidad, el derecho, el poder, la autoridad para castigar la maldad inmediatamente, tan pronto como un pecador incurra en una falta como lo hizo con Ananías y Zafira. Dios tiene todo su derecho legal de castigar. Una persona peca y Dios fácilmente puede decir, ya, inmediatamente, Ananías y Zafira, muertos los dos. Cuando yo leo esa historia, yo digo, yo era creyente, pero pertenecían a la iglesia. Y Dios inmediatamente, y la falta que cometieron, yo no sé si ustedes la pueden notar, pero para mí no fue una falta tan grave. Pero delante de los ojos santos de Dios, muerte. Usa el cuatita, ¿saben esa historia también? ¿No? Que iban trasladando el arca del pacto y se tambaleó y él intentó colocar las manos, pero el mandato ¿cuál era? No pueden tocar el arca. Ustedes solamente la pueden transportar. Y Dios también lo mató.
Entonces, Dios tiene, como dice Miguel Núñez, Dios tiene la habilidad, el derecho, el poder, la autoridad para castigar la maldad inmediatamente. Tan pronto un pecador incurre en una falta como lo hizo con Ananías y Zafira, pero no lo está haciendo así. ¿Y por qué? Él dice, ¿y por qué, pastor? Porque Dios es lento para la ira y porque Dios es paciente, porque Dios en su paciencia está tratando de llevar a los hombres al arrepentimiento. Y esto es bondad de Dios. Esa es la conclusión. No sé si quieren añadir algo, preguntar algo, darle gracias a Dios por su bondad que ha tenido con nosotros. Si no, termino con una oración. ¿No quieren añadir nada? Dios ha sido bueno, hermano. Oremos. Es increíble conocer, mi Señor, que ciertamente yo creo que esta mañana yo me levanté y tuve pensamientos impuros y conociendo esto que dice Miguel Núñez, que tú tienes el derecho de darme muerte por mi pecado, es verdad, pero mostraste bondad conmigo esta mañana y no solo eso, sino que ahora me trajiste a una iglesia e incluso a hablar de tu palabra. Y no me cabe duda que eso es por bondad. Y sé que tu bondad también nos trae aquí, mi Señor, y nos ha salvado. Por eso yo creo que grupalmente te estamos dando gracias por esa bondad. Porque nos ha dado esposo, nos ha dado sustento, nos ha dado techo, nos ha dado hijos. Nos ha dado, Señor, el poder caminar, el poder ver, el poder tocar, el poder disfrutar, mi Señor. Esto no es gris, esto tiene color. Traes alegría a nuestro corazón. Y a pesar de nuestras dificultades, mi Señor, yo sé que no nos pagaste conforme a lo que merecen nuestras maldades, sino que has mostrado bondad con nosotros, mi Señor. Por eso, perdónanos, mi Señor, nos quedamos muy cortos en alabarte o adorarte por lo bueno que has sido con nosotros. Pero ayúdanos incluso a eso, mi Señor, a adorarte como tú mereces y amarte como tú mereces. Te lo pido por Cristo Jesús y gracias por la oportunidad que me diste. Amén. Listo, hermano, el break.